Bueno, viste, yo soy historiador, yo tengo más o menos la misma edad que vos. Ah, Nací en el 65. ah, Así que toda mi vida, como seguramente la tuya, estuvo marcada por un país que de vez en cuando nos ofrece alguna sí, expectativa y nos sí, entusiasma, pero sí, finalmente nos frustra. sí. Pasó varias veces a lo largo de nuestra vida, en distintos momentos para distinta gente, porque por supuesto también acá las divisiones políticas cuentan. Para algunos el momento dorado y el momento que se ve con alguna añoranza es la década del 90, para otros los primeros años del nuevo siglo, pero siempre esas experiencias terminaron mal. Claro. Ahora, digamos, acá es la última relativamente entusiasmante para mucha gente, ya que ha quedado muy lejos, ¿no? Venimos de un estancamiento, de una recesión que ya lleva más de una década y, bueno, nos hace por momentos muy pesimistas sobre el presente y quizás también sobre el futuro de la Argentina, ¿no? Así que bueno, yo como yo soy historiador y este es un tema que me parece importante y trato de poner mi granito de arena, voy a proponer algunas ideas para mirarlo en el largo plazo, ¿no? Y Ah, en torno a la pregunta es, ¿por qué no fue tan mal a los argentinos? ¿Qué es lo que hizo que, sobre todo en los últimos 50 años, hayamos perdido el ritmo? Y cuando digo esto, también pensando en un comentario al pasar que hiciste, sí, eh, creo que tenemos que tener presente que la Argentina es un país raro, ¿no? Es raro porque en este último medio siglo le fue muy mal, le fue peor que a cualquiera de los vecinos con los que podemos compararnos, ¿no? sí. Tuvo una performance económica y social pésima. Multiplicó la pobreza, no logró crecer, en fin, la lista es larga, ¿no? Pero también, si uno mira la historia argentina, tuvo un momento excepcional en el sentido inverso, que fue un periodo de mucho crecimiento, más o menos entre 1870, 80 y 1930. Y es un poco el reverso de esta experiencia, ¿no? Es decir, un momento en el cual la Argentina no solo creció más rápido que sus vecinos latinoamericanos, sino que también creció más rápido que los países que en ese momento estaban creciendo más rápido en el mundo, incluso que las principales potencias mundiales, que Gran Bretaña, que Alemania, que Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que a veces uno mira con nostalgia ese momento, hay otros miran con nostalgia los años peronistas, los años del peronismo clásico, los años 40, 50, y todo eso lo podemos pensar de manera integrada, como parte de una experiencia histórica singular. Y, a ver, solo para sintetizar un poco Sí, rápidamente sí, sí. algunos hitos de la charla, yo diría, ese momento de mucho crecimiento de la Argentina, la Argentina de la era dorada de crecimiento exportador, era muy difícil que se sostuviera en el tiempo, porque se Ajá. debía en gran medida a circunstancias excepcionales. El país estaba, digamos así, muy bien adaptado a funcionar en un mundo de mercados abiertos y tenía una bendición natural que era la pampa. Claro. Y eso permitió que creciera mucho. Después hay otras cosas que agregar, por supuesto, no fue solo recursos naturales, también hubo otras cosas que tener en cuenta, pero ahí yo creo que pasaron dos cosas importantes que tuvieron sus consecuencias. Uno, se creó la expectativa de que nos iba a ir muy bien siempre. Ajá. Y segundo, eso dio lugar a una sociedad muy demandante, muy demandante. Y yo creo que este es un rasgo importante de nuestro país, que uno cuando Ah. dice, bueno, ¿por qué no fue tan mal? Algo de esto tenemos que poner en el mapa. Perdón, Esto Roy, es este tema de la sí, sociedad demandante tiene que ver incluso cuando uno mira para los costados y ve los países vecinos, que no son sociedades tan demandantes. claro, claro, claro. En parte porque la Argentina es una sociedad distinta, es bien singular, sobre todo a partir del hecho de que es una sociedad de inmigrantes, como ninguna otra en el mundo. Esto es, la Argentina recibió más inmigrantes en el siglo XIX, primera mitad del siglo XX, en proporción a su población, que cualquier otra sociedad americana o del mundo de ese tiempo. Es decir, probablemente yo
yo te pregunto y me vas a contar la historia de tus abuelos, Sí, bisabuelos claro. que vinieron más o menos Sí, en sí, ese sí. periodo, ¿no? Sí, sí, Es una sí. historia muy extendida. Mi abuelo que vino de Y Italia, claro. vinieron con qué ambición, progreso, Sí, exacto. con la expectativa de progreso. Y eso en una sociedad que funcionaba, que crecía muy rápido, bueno, más bien tendió a naturalizar Claro. esa expectativa. Pero cuando la Argentina empezó a crecer más lento, yo creo que esa fue una de las razones por las cuales se volvió mucho más conflictiva. Porque está hecha, digamos así, con inmigrantes que son una especie de seleccionados. Los inmigrantes no son gente común. Los inmigrantes que son la gente que está disconforme con lo que le tocó en la vida y que dice, me voy a otro lado a probar suerte. Y eso la Argentina tuvo mucho. Y eso que yo creo que creó una cultura. Tuvo un impacto importante y en periodos posteriores, cuando, digamos así, el crecimiento económico no estuvo a la altura de las expectativas, empezó a crear una tensión entre las demandas de bienestar de nuestra población y lo que la economía argentina podía ofrecer. Claro. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, mientras hubo crecimiento de la Pampa, bueno, funcionaba todo, pero una vez que la Argentina tuvo que ir hacia modelos de crecimiento, hacia patrones de desarrollo, que no iban a ser tan rendidores en términos de incorporación social, de progreso social, Sí. eso iba a tener consecuencias, ¿no? Entonces yo, digamos, voy a hablar un poco en esa línea. Claro. Voy a tratar de decir algunas cosas en esa línea, tratando de argumentar eso y otras cosas, ¿no es cierto?, que son importantes tener en cuenta para entender por qué es muy difícil poner en caja a la Argentina, ¿no? Es decir, todos sabemos que la inflación es mala, pero digamos que el gasto público excesivo es malo. No hay una discusión sobre eso entre la gente que más o menos entiende el problema, y sin embargo es muy difícil hacer que las expectativas de la población no se vean, no, digamos así, no tengan un impacto sobre, por ejemplo, el presupuesto público, ¿no? Claro. Esta es un poco la línea de que yo quiero comentar en la presentación. Vos fíjate, esto no es para un historiador, sino más bien para un sociólogo, pero me quedé pensando, te voy a tutear porque tenemos más o menos la misma edad, lo que vos decías, Sí. respecto de esta decisión de los inmigrantes de venir para progresar. Y vos fíjate este fenómeno que se ha dado en la Argentina y que se ha marcado a partir de 2017, 2018, la decisión de jóvenes de dejar la Argentina disconformes con la situación económico-social de la Argentina para progresar en otras tierras también. Sí, este es un fenómeno que en las últimas 2 décadas, ¿no?, se ha vuelto A partir de la crisis de 2001, si tenés razón. visible, sí. Sí. Sí, más o menos. Digamos, en la década del 60 se habló por primera vez de emigración en la Argentina. Se hablaba en esa época de lo que se llamaba la fuga de cerebros, es decir, gente muy capacitada que se iba, sobre todo en la universidad, el sistema científico, se iba a trabajar a otro lado. De los últimos 20 años ya empezamos a hablar de un fenómeno mucho más generalizado, ¿no? Esto es de un país que no está a la altura de las expectativas, sobre todo las clases medias, ¿no? Estamos hablando Claro. de este tipo de sujetos, porque claro, la emigración siempre es difícil, no es fácil emigrar, ¿no? En general los pobres no emigran. Los que emigran son los que tienen algún contacto del otro lado del mar, en nuestro caso, ¿no? Bueno, pero yo me quiero detener ahí también. En el pasado también. Claro, yo me quiero detener ahí porque vos diste algo que es clave, ¿no? En la República Argentina, la famosa, bendita y vapuleada clase media, que vos mirás alrededor y no, en otros países vecinos no. ¿Dónde está la clase media? En la Argentina es la clase media la que, diríamos, tenía un marcado norte hacia dónde ir, ¿no? Y la verdad que la han castigado hace muchos años, que viene muy castigada esa clase media. Sí, la Argentina ha castigado a todos. Yo creo que donde uno pone el dedo sale pus. Claro. Pero es cierto que un rasgo muy singular distintivo de nuestra sociología, de nuestra organización social, es el tamaño de la clase media, que es consecuencia sobre todo de la muy potente expansión económica que arrancó en los años de crecimiento exportador, que hizo de la Argentina un país distinto, ¿no?
Un país distinto al de sus vecinos latinoamericanos, precisamente porque tenía un nivel de ingreso per cápita, una complejidad económica, social, cultural mucho más grande, una expansión del sistema educativo. Todo eso, bueno, alimentó el crecimiento de las clases medias, ¿no? Y es un grupo también muy demandante, para volver sobre el punto que a mí me interesa marcar, ¿no? Claro. Es un grupo muy demandante porque, bueno, basta ver quiénes son los subsidiados cuando hablamos de servicios públicos para poner una nota de color sobre ese grupo, ¿no? Así que, digamos así, la Argentina es una sociedad compleja y con mucha organización. Esto es una de las cosas que yo quiero marcar, ¿no? Es uno de los países que tiene, yo creo que no hay otro país que tenga esta trilogía, que es un sindicalismo muy poderoso. Ahora no tan poderoso como fue en otros tiempos, pero muy poderoso. Segundo, una organización de los desocupados de una enorme gravitación en la discusión pública, en el reparto de recursos. No hay movimientos de desocupados como el que tiene la Argentina en ningún lugar de América Latina, y tampoco hay en Europa o en Asia. Y finalmente tiene clases medias muy movilizadas también. Se vio en la última década, ¿no? Sobre todo en la disputa, incluso en la calle, contra los gobiernos kirchneristas, ¿no? Entonces es una sociedad peculiar, y yo creo que esa sociedad peculiar es uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para decir por qué las demandas que pesan sobre el Estado son demandas difíciles de atender por un Estado que hace mucho tiempo tiene un déficit estructural, ¿no? Entonces, para así plantear el argumento, yo lo diría: la Argentina tiene una sociedad que demanda mucho más de lo que su economía puede producir. Y eso, bueno, es un mal... un problema para el crecimiento sostenido, ¿no? Para poner a la Argentina sobre rieles y hacer que crezca. Y este tema que vos mencionabas, ¿no? De las oportunidades, algunas veces aprovechadas, pero otras veces desaprovechadas. Y desaprovechar oportunidades significa quizás generaciones, años, que después cuesta mucho, ¿no? Sí, la Argentina es un país que ha desaprovechado sistemáticamente todas las oportunidades que se le ofrecieron en el último medio siglo. Esto es así, ¿no? La última probablemente fue, creo yo, la de la primera década del siglo, ¿no? Cuando la Argentina tenía déficit, ¿no? Después de mucho tiempo no tenía déficit fiscal y tenía también superávit comercial, ¿no? Y ahí se metió en un callejón que en el mediano plazo iba a traer problemas. Esa fue la última experiencia frustrada. ¿En qué sentido? En el sentido de que ese gobierno tenía más margen de maniobra que otros, ¿no? Porque no siempre los gobiernos tienen... Claro. Tiene una luna de miel muy extendida, y a veces es solamente una luna de miel sin bases que le permitan a quienes llegan al poder tener un margen de iniciativa, ¿no? Veremos ahora qué pasa hacia adelante, pero bueno, el escenario no pinta de la mejor manera, ¿no? Las restricciones que pesan sobre quienes van a asumir son bastante grandes, y bueno, estamos todos un poco así atentos a ver qué sucede, ¿no? Te saco de tu rol de historiador y como observador. ¿Qué es Milei? Es una incógnita. Yo no soy un analista político, pero mi impresión es que es muy difícil saberlo, ¿no? Es muy difícil saberlo precisamente por el hecho de que en una decisión insólita, una decisión que solo se puede comparar con la decisión de elegir a Perón presidente en el 24 de febrero del 46, la sociedad argentina dijo: le damos el control de la Casa Rosada a una persona cuyos antecedentes no conocemos, cuya estabilidad emocional no conocemos, que no tiene un equipo de gente capaz de, digamos así, de experiencia probada. Nos hundimos en la noche de la oscuridad y vemos que sale. Así que yo creo que todas las especulaciones sobre
que es Milei son un poco superficiales. ¿En qué sentido? Bueno, se pueden decir cosas sobre sus ideas, sus ideas económicas, pero lo que realmente no sabemos es cómo va a reaccionar, qué capacidad de iniciativa, de comprensión de la complejidad de los problemas argentinos tiene una persona que nunca se ha expuesto a ese tipo de ejercicio, que no tiene una historia previa de reflexión sobre estos problemas, que no cuenta con un equipo de colaboradores que lo pueda ayudar a encuadrar bien los problemas. En fin, en ese sentido yo estoy un poco, no diría asustado, pero no duermo tranquilo. Roy, que tengas una buena estadía aquí en Bahía Blanca. Invitamos a la gente a las 2 conferencias, una que se va a realizar mañana. No quise preguntarte sobre esta para no abusar de tu generosidad. La de mañana también es muy interesante. Campo y desarrollo a lo largo de la historia argentina. Yo quería hacer un comentario solo porque he leído una nota que te han hecho con una frase tuya: el capitalismo agrario pampeano tuvo una considerable capacidad integradora y los recursos no se concentraban solo arriba, ¿no? Derribando un poco los mitos sobre la oligarquía. Pero bueno. Sí. Sí, eso es así. Sí, si tenés un minuto, voy a ir un poco por ese lado, claro, voy a ir un poco por ese lado, es decir, esa Argentina de la que hablamos recién, la Argentina de los inmigrantes, la Argentina del centenario, un poco más allá, funcionó gracias a esa locomotora potentísima que fue el capitalismo agrario. Pero fue también, curiosamente, o no tan curiosamente, precisamente por la muy alta productividad de la economía agraria, fue una sociedad urbana. Ajá. Es decir, su motor estaba en el campo, sí, pero su tasa de urbanización, es decir, el porcentaje de la población que vivía en la ciudad, era muy alto. Muy alto en términos de la comparación internacional. Por ejemplo, Argentina para 1900, y de ahí en adelante, estaba más urbanizada que Estados Unidos, que Alemania o que Francia. Es decir, un porcentaje mayor de la población vivía en la ciudad. Sí. Y eso tiene mucho que ver un poco con la distribución de la tierra, pero sobre todo con la muy alta productividad agraria, ¿no? Que permitía que mucha gente se dedicara a otras cosas, que hubiera toda una serie de actividades económicas que no estaban directamente vinculadas con la producción agropecuaria, ¿no? Perdón, porque no solo había grandes estancias, sino que también había empresas familiares, a veces algunas empresas que, entre comillas, se podría decir hasta campesinas, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, está la gran estancia, la gran empresa, y digamos, la Argentina tiene una clase alta muy rica, realmente rica a escala internacional, pero el campo también tenía una complejidad socioproductiva importante, ¿no? Eso se observa sobre todo en la agricultura, en la que había empresas familiares y estas eran importantes. Algunas propietarias, o muchas otras arrendatarias, pero de todos modos que le permitían a esa gente tener un buen pasar y en muchos casos una expectativa de progreso muy grande, ¿no? Entonces ese es un poco, yo creo que el punto del que arranca la experiencia argentina. No es una sociedad polarizada, eso otra vez nos separa de muchos otros países de América Latina. Sí. Nos hace una sociedad de entrada con mucha clase media y con inmigrantes que, bueno, ¿por qué venían a la Argentina? Mi bisabuelo, tu abuelo, no sé quién fue. Bueno, mi abuelo. Tenía más tenían dos cosas. Una es oportunidades de progreso y otra salarios altos. Las dos cosas estaban. Para algunos los salarios eran más importantes, para otros la oportunidad de pegar un salto y moverse hacia arriba en la escala social, ¿no? Y eso se hizo sobre la base de una economía agraria. Claro. Una economía agraria muy potente, y bueno, pero eso no iba a durar para siempre. ¿Por qué no iba a durar para siempre? Porque, bueno, dependía de cierta configuración del mercado mundial. Claro. Y eso, sobre todo desde la década del 30, empezó a complicarse. Y por tanto, la Argentina inevitablemente tuvo que ir a buscar un plan B. Ese plan B se llama industrialización por sustitución de importaciones, y ahí la Argentina no iba a ser un campeón mundial. No había manera de que le fuera tan bien. Claro. ¿Por qué no podía ser? Bueno, no tenía una pampa industrial. Claro. No tenía hay pocas praderas como la pampa en el mundo, ¿no? Entonces, si uno produce trigo y carne y eso lo vende afuera, bueno,
camina muy bien, puede tener un alto ingreso per cápita, pero si ese mismo país tiene que empezar a fabricar localmente bienes que antes importaba, es probable que no sea tan dinámico, tan eficiente, que es lo que nos fue pasando de ahí en adelante, ¿no? Porque es un país sin energía, con un mercado interno muy chiquito, con vecinos más pobres, ¿no? Toda una serie de cosas que le iban a poner un techo a su desarrollo como país industrial. Se podía avanzar, de hecho la Argentina avanzó por un trecho largo, pero el ritmo de avance iba a ser más lento, más igualitario, pero más lento.